yo creo que estamos en un momento, y vamos de vuelta con, digamos, la evolución humana y la civilización, de que ya es hora que como mujeres nos adueñemos de nuestro poder, de lo poderosa que somos, de nuestra capacidad de crear y de destruir y de cambiar y de reflejar el ciclo de la naturaleza y cambiar el cassette. Sí. Gaby, o sea, y cambiar el cassette desde de salir de el arquetipo de la víctima que conocemos tantísimo e ir a descubrir el arquetipo de vamos con la reina, vamos con la mujer, la líder empoderada. Buenas y santas, ¿qué tal? Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Feliz aquí grabando contigo otro episodio. Te juro. Creo que la gente no sabe lo que nosotras disfrutamos grabar estos episodios y disfrutamos como hablar y compartir una con la otra nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestras emociones, verdades, opiniones. Y hoy, en el día de hoy, con un poquito de fuego, con un poquito de actitud, siento que hoy estamos introduciendo como una especie nueva, ¿no? Ujú. Como un poquito de picante, like sugar and spice. Exacto, un ingrediente nuevo. Total. Para darles un poquito de contexto, yo vengo de Berlín, de hacer estar en un contenedor una semana, en un retiro también chamánico transformacional de una metodología que se llama metamorfosis. Y algo que se me repitió muchísimo durante esa semana, mientras hacíamos las prácticas, mientras hacíamos las descargas, mientras el grupo se escuchaba compartir, me salió esta vocecita harta ya, diciendo, pero estoy como aburridísima de escuchar el mismo cuento. Ujú. Y no solo el cuento de los demás, ¿no? De que porque cuando yo era chiquito mi mamá no se olvidó de buscarme en el colegio, ¿no? O sea, o el cuento de que no puedo hacer plata, o el cuento del patriarcado, o el cuento del matriarcado, no solo el cuento de los demás, sino también mi propio cuento. Me encontré como aburridísima, agotadísima y en muchas ocasiones diciendo como, quiero pasar la página, ya, Sí. ya está, dejemos de hablar de la misma mierda una y otra vez y a ver qué pasó y qué no pasó y contar y contarte por qué yo soy como soy y entonces, fue tipo, y ahora qué? ¿No? Ujú. Ahora qué? Era un poco también esto de como, ok, y si salgo de la rotonda, Sí. y si nos salimos de la rotonda y ya basta, qué pasaría? Qué se abre ahí? ¿Qué posibilidad se abre en la vida, en mi vida y, y en mi creatividad? Sí. Una de las cosas que queríamos contarles es que hemos decidido, usualmente antes de cada episodio, Mariana y yo nos sentamos un momentito a hacer como un esquema bien al high level, Estructurado. ¿verdad? Pero un poquito, para darle un poquito de estructura a la conversación. Y hoy, me dice Mariana que hoy es el día de no tiempo. El día, y nos pareció perfecto la oportunidad de decir, queremos, este tema está vivo en ambas y queremos hablar y ver lo que sale y compartir esa experiencia así pura con ustedes Mm. hoy en cuanto a este tema. Y para mí este tema es muy, em, tiene mucho tiempo vivo en mí y se sigue repitiendo cada cierto ciclo cuando la historia anterior se va haciendo aburrida. Em,
pero sí, y para mí es muy leal a lo que es la premisa y lo que nosotras quisiéramos cultivar con este espacio, que es volver a nuestra propia autoridad y volver a verte tú misma en un espejo. O sea, yo creo que la realidad es que muchas de estas historietas que nos contamos en nuestras cabezas nos sirven por un tiempo y está muy bien y que te sirvan porque es un espacio, es como parte del camino que no te puedes volar. Pero sí llega un punto, a mí me ha pasado personalmente, que a veces como que, no sé, si tú tienes una historia de algo que te ha pasado en tu vida, o sea, yo voy a hablar de la primera vez que yo tengo conciencia de recordarme aburrirme de mi propio cuento. Mm, Y fue muy evidentemente en el momento cuando mi hijo cumplió 1 año, que mi ex y yo nos separamos, que él se mudó del país y yo me quedé sola con mi bebé, sin familia y sin nadie. Y si bien eso objetivamente fue lo que ocurrió, objetivamente fue difícil, pero llegó un momento que dije: ¿Cuántas veces yo voy a contar esta historia?". mm, Y me acuerdo que como que yo llegué a un punto como que me sentía que yo me estaba viendo yo misma contarla, como que no, como si ya esa historia perteneciera al pasado y como que con qué fin sigo yo contando esta historia, si ya esto se tiene tiempo que no es mi realidad. mm, Lo que pasó ahí, lo sufrí, lo sané, lo sobrepasé. Entonces, ¿para qué yo? O sea, una cosa es compartir los hechos que ocurrieron en ese momento, pero otra cosa es como que seguir con esa historia como una cruz que yo cargo. ¿Para qué? ¿Y por quién? mm, Entonces, esta conversación que estamos teniendo es una invitación a reflexionar y a decir, ven acá, ¿qué es lo que yo sigo contando? ¿Qué es lo que yo sigo creyendo que es la narrativa de mi vida? em, que quizás no lo es o que no me está sirviendo contarlo de esa manera. ¿Y dónde está mi autoridad y mi agencia en mi propia historia? mm. Tal cual. Y ese apego, ¿no? Porque es como que Mm, estamos como apegados a algo. Déjame que te cuente de la injusticia que sufrí. Déjame que te cuente lo difícil que es esto. Y es como, lo siento y lo he vivido como, primero, un apego al pasado, un apego al dolor y querer como compartir ese dolor que ese dolor sea visto y reconocido, ¿no? validado. Validado de alguna manera. Y vamos de vuelta a lo que estás diciendo, que por un tiempo lo necesitamos. Necesito pararme y contarte que se murió mi hermano, se murió mi papá, que estoy, porque necesito, o sea, como que yo no estoy loca o no soy la única que está así de loca. Ahora, cuando eso pase a ser como una excusa, o Ujú. pasa a ser lo único que sabes contar porque te has identificado tantísimo con eso, se vuelve pesado. Sí. Se vuelve súper pesado, o sea, primero vos cargar con eso y después todos los demás que te tienen que seguir escuchando, hablar de tu vida sacrificada, martirizada, o sea, del problema que en realidad ya ni siquiera es problema porque nunca no tiene solución. Como digo yo, si no tiene solución no es problema, solo que me gusta hablarlo porque me conecta con qué. Y yo siento que nos conecta con la falta, nos conecta con la victimización, nos conecta con el desempoderamiento y hasta con lo que ya no es ni pudo hacer, ¿no? O sea, no me conecta con la vida, me conecta con lo que ya murió y con lo que ya o se está pudriendo ahí, y yo sigo ahí metiéndole el dedo porque como que no, me da mucho miedo lo otro, o quién sería yo si suelto esto, entonces mejor sigo repitiendo la misma cuento y el mismo coso y el pa, y a mí por lo menos ya me tiene las bolas al plato, me tiene me tiene muy aburrida, eh, y me encantaría encontrar maneras de, de generar espacios
para invitar a la creatividad, para invitar a lo nuevo, para invitar eh, a nuevas equivocaciones y nuevos cuentos. Sí, sí, Otra película. sí. Una cosa que me viene a la mente, que ambas, Mariana y yo, aprendimos en ese programa del que hablamos a menudo, que hicimos hace como 7 años, un programa de liderazgo y de desarrollo personal. Recuerdo que uno de los ejercicios que nos dieron es, toma un momento de tu vida, entonces me vas a contar la historia como la víctima de esa historia y luego la misma historia me la vas a contar como la heroína, ¿verdad? Nos dieron ese ejercicio. Me vas a contar lo que pasó aquí y tú eres la víctima total, total. Y luego esa mismita cosa que pasó. Porque tomando el ejemplo que les conté hace un momento, yo también te puedo contar cómo en ese momento yo respiré profundo por primera vez en 1 año y medio. Yo volví a reír, yo volví a bailar, yo descubrí partes de mí que nunca había conocido. Yo estaba en paz en mi propio hogar, sin estar peleando con nadie. Yo estaba gozándome mi bebé, como yo no les puedo explicar. Ese hijo mío que era una bolita feliz. Gracias a Dios, que mi mamá siempre decía, Dios te mandó el hijo que te tocaba en ese momento. O sea, hay, y también contar que en ese momento yo aprendí a sentir dolor y aprendí a dejarme sentir dolor y lloré muchísimo y fue algo que nunca me había permitido hacer y encontré fuerza dentro de mí, dentro de ese dolor y dentro de esa dificultad para imaginarme y tener esperanza de un futuro mejor. O sea, todo eso también completa esa historia y son cosas que yo encontré dentro de mí, fue fuerza que encontré dentro de mí, fueron cosas lindas y reales que completan esa historia. La historia no es solamente lo que me hicieron, entre comillas, ¿verdad? La historia, yo también fui una persona que participé en ese divorcio, yo también fui una persona que contribuí a que se cagara ese matrimonio. O sea, eso no me lo hicieron a mí, yo fui parte de eso. Entonces, mira cómo cambia, cómo coge otro colorcito esta historia cuando tienes la valentía de no pintarla blanco y negro, villana y heroína. Tal cual. No, totalmente, ¿no? Esto de adueñarnos. O sea, Ujú, para cuando vos hablas de eso, a mí me sale decir, y claro, adueñarte de tus elecciones, adueñarte de tus miserias, adueñarte de lo que te gatilla, de tus deseos, de tus límites, o sea, y darte permiso a empezar de nuevo, sí. darte permiso a cambiar, a salir de ese cuento, ¿no? O sea, ahora han pasado 20 años y vos, o sea, no, 10 mentira, Mati tiene 15, 16. 16, han pasado 15 16, años. tal cual, tipo, han pasado 15 años desde esto, por eso fue como que no son 20 todavía, y perfectamente, o sea, vos podrías haber elegido dos caminos. Uno, hoy seguir resentida y contando el cuento de la superación de tu divorcio y que tu marido te dejó a 1 año, y todo lo que pasaste, y y hoy en día seguir en esa rotonda de sufrimiento y victimización y lo que el otro me hizo y esto y lo demás y lo injusto que fue la vida y los hombres son una mierda y nosotras las mujeres, que debajo de eso estamos constantemente generando separación Ujú, y estamos también constantemente jugando al juego del triángulo de la dramatización, que siempre tiene un víctima, un perpetuador y un salvador, ujú, que está en todas las películas de comedias románticas habidas y por haber en este mundo. O, como estás diciendo vos, decir, ok, todo eso pasó, sí, me toca hacer un trabajo de
perdón, de separar qué fue mío, qué no, de adueñarme de dónde yo también contribuí al quiebre de esta relación. Por un lado, vamos a por ello y hacer mi camino de sanación y encuerpamiento e integración y sanación. Y también, ¿ahora qué? Sí. ¿Ahora qué quiero crear? ¿Ahora qué quiero de mi vida? ¿Ahora cómo me adueño más de mi libertad, más de mi verdad, más, cómo hago para empoderarme más y cambiar el cassette? Sí. O sea, yo considero que hoy en día ya toca, como mujeres arriba de 40 años, toca cambiar el puto cassette. Ya está, o sea, te juro por Dios, esta cosa de pobre de mí y mi martirismo, y porque los hombres, y porque es que es tan viejo, es como que desde el principio del tiempo, desde la existencia, y en paralelo estamos hablando de la nueva tierra, del empoderamiento femenino, de los derechos, pero seguimos hablando de lo viejo. Entonces, en algún momento hay que tomar la decisión de decir, macho, basta, ya no me meto más en estos cuentos prehistóricos, o sea, y me voy hacia la vida, me voy hacia lo desconocido, me voy a crear la vida que yo soñé tener y vemos cómo lo hago. Sí. Eh, y te juro, me fui de este retiro eh, muy en claro de, de que ya es hora de empezar a crear nuevos caminitos y nuevas puertas donde empecemos a tener nuevas conversaciones, relacionarnos de diferente manera, aprender a compartir poder entre nosotras, Gaby, Ujú. ¿no? O sea, y ya dejar que se muera la víctima, pobrecita, peregne, o sea, que nos habita en todas y ya decir gracias por traerme hasta acá y ahora soy una mujer libre, empoderada y creativa. Y Sí. voy a por lo que se me cante a mí crear. Sí. Y esto vuelve a lo que estabas hablando vos de mi propia autoridad. Yo tengo autoridad sobre mi vida y de tomar decisiones y hacer, o sea, y hacer cambios y también empezar a decirle que no a las amistades que siguen en esa rotonda o ayudar a interrumpírselas y decir, amiga mía, hace 5 años que estás hablando de que te, ay, vamos con, de que te despidieron del trabajo. Cuando en realidad no te gustaba ese trabajo. Entonces, bueno, ya está, esto pasó hace 5 años, ahora qué queremos hacer. Y ayudar a las demás a salir de esas rotondas y de estos cuentos prehistóricos, como digo yo, y empezar, empezar a algo nuevo. Creo que realmente ya es hora. Sí. Sí, y mira, una de las señales más claras de que estás lista para esto es ese mismo tema, la que hagamos hincapié en ese mismo tema de aburrirte, Sí. ¿verdad? Llega un punto que tú misma te oyes y es como que te estás oyendo de otra dimensión, como que ¿quién es esta mujer diciendo esta historia? Ya yo no soy esa persona. Ujú. Ya yo no necesito hacer esta historia para que me cojan pena o para que me den la razón o para que digan, mira qué mal lo que le pasó a Gaby. O sea, Ujú. ¿para qué? ¿Para qué? Ya está bueno. O sea, llega un punto que te aburres contigo misma. Entonces, eso, amén, qué bueno que te aburriste contigo misma. ¿Ahora qué? Sí. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Ahora cómo vas a tomar autoridad sobre tu propia vida y tus propias circunstancias a pesar de lo que pasó? ¿Verdad? Sí. Pero ese aburrimiento es una bendición, ese aburrimiento es una invitación. Es decir, como que, ok, puedo soltar esta historia. Ahora, Ujú. ¿cómo vivo yo? ¿Y cómo vivo yo desde mi propia autoridad, como decía Mariana? Y esto de las amistades es un tema tan importante porque estamos todas
digamos, en un espectrum de qué tanto tiempo nos permitimos vivir en esta historia y qué tan aburridas nos vamos a poner, ¿verdad? Y hay muchas veces que yo personalmente, por ejemplo, la historia de que en esta ciudad no hay hombres que valgan la pena. Oh, Y esto está jodido. Aquí no vale la pena nadie, no hay hombres que sirvan y menos aquí, ¿verdad? Esa historia me hizo compañía a mí, mujeres. Años me hizo compañía esa historia a mí. Y yo seguía tratando, no era como que yo estaba, pero claro, esa era la historia que yo contaba. Entonces, cada vez que salía con alguien, era en el fondo de mi mente tratando de validar la historia que ya yo tenía. claro. O sea, si de repente con esa historia en la cabeza yo conocía a un hombre que valía la pena, me iba a romper mi historia y yo no iba a permitir que eso sucediera. Total. O sea que, ¿verdad? Pónganse a pensar lo que estás llamando en tu vida. Y las amistades que yo tenía también eran otras mujeres que tenían la misma opinión. Y si una de ellas conocía a una persona magnífica y estaba feliz en una relación, era una traidora, porque coño, ¿cómo se le ocurre? ¿Y cómo es posible O seguro que eso no le va a durar tanto. no le va a durar? Ella cree que está feliz, pero tú verás, dale 6 meses. Coño, porque nos apegamos a la historia a un nivel Sí, que la pregunta que da más miedo es, ¿quién eres tú sin esta historia? total. Si agarramos esta historia y la sacamos de tu vida y la echamos en un zafaconcito del infinito y se va por el ojo negro, ¿verdad? ¿Quién queda? ¿Quién eres tú sin esta historia? Sí. Y si te da trabajo responder esa pregunta, otra invitación. Aquí estamos. Otra invitación para verte en el espejo y conocerte tú sin esta historia. Porque estas historias nos ayudan a crecer, nos forman, pero no nos definen. Y mucho menos la historia de la víctima. Tal cual. Y eso a donde me lleva eso es compasión para con nosotras mismas y la madurez emocional suficiente como para tenernos paciencia en ese cambio. Sí. Porque si yo tengo 10 años viendo la vida con el filtro de que los hombres no valen la pena, son todos unos tarados, o abusivos, o lo que sea, cualquier proyección que yo tengo ante el hombre, o esto, lo que acabas de decir, ¿no? Los hombres de Miami, ninguno vale la pena, entonces son todos no, X, no sirven. Si yo me pasé 10 años contando ese cuento, se me convirtió en una creencia, se me convirtió en el lente por el cual yo miro la vida. Entonces, en el minuto que te aburriste, que decís, ya me aburrí de esto, como que ya está como pan duro este cuento, a ver, me quiero sacar ese lente, eso también toma trabajo, eso también toma, o sea, un montón de tiempo, humildad, el decir, ay, mira, puede que yo esté equivocada y que hay hombres magníficos en esta ciudad, como también me abre a una vulnerabilidad de dejarme ver, de dejarme querer yo, de decir, yo merezco esto, a ver, ¿no? O sea, y es como andar en una bicicleta, nos vamos a caer un par de veces, va a venir el tarado otra vez más. Y si yo lo reconozco como tal y digo muchísimas gracias, esto no tengo por qué contarle a nadie, simplemente decir gracias, por acá no era, a ver, paso a la izquierda, un paso a izquierda, un nuevo momento, déjame crear algo nuevo, se va haciendo un poco más fácil, Sí. ¿no? O sea, y esto lo digo, lo digo o sea, digamos, yo tengo 7 años soltera, con todas sus exploraciones y todo mi tantra y todo lo que quieras. Y el anhelo tan grande que yo tengo de estar en pareja y formar familia, eh, me ha llevado por varios caminos y es solo
te diría que hace como 2, 3 meses que me di cuenta que como ahora sí todo mi ser está alineado a abrirme a una pareja, a darle lugar a esa pareja. Primero tuve que quererme muchísimo yo, aclararme a mí un montón de cosas y soltar el cuento de que yo no me merezco amor o de que yo soy demasiado para todos los demás, lo que pasa es que nadie me comprende, eh, y empezar a como equivocarme, Ujú. a decir, ay, yo estaba aquí, estaba requete mil contra equivocada con eso, como también adueñarme de ese deseo y mirar dónde siento vergüenza de tenerlo, Sí. dónde me da vergüenza decir que quiero que estar en pareja, tener una familia y un hogar, aparte de dónde siento que no me lo merezco, ¿no? O que no soy suficiente proyectado ante cualquier otro, ¿dónde siento vergüenza de este deseo? Y ahora pongamos lo mismo con la plata. ¿Dónde siento vergüenza de tener plata, que lo venimos hablando? Entonces hablo de mi pobreza, hablo de mi pobreza, de lo duro que es todo, porque quiero tener razón, lo que está diciendo, porque quiero tener razón, entonces sigo hablando de la falta, de lo que no hay, del desempoderamiento, de la victimización, y es como, y si eso lo paro un minuto y miro y digo, ¿dónde siento vergüenza? O dónde me da miedo decir mi verdad con todas mis amigas, ¿no? Tengo todas mis amigas que odian los hombres y yo me acabo de enamorar de uno. Shit, Ujú. lo cuento, no lo cuento, ¿no? Me toca la herida de la pertenencia, la autoridad de pararte en tu verdad y sin vergüenza contar lo que está vivo en vos, Sí. ¿no? Y, y se dice fácil y se hace con tiempo, con constancia, con voluntad y con dedicación. Eh, y si tenés la suerte de estar rodeada de mujeres que también se quieren empoderar, que esa comunidad, esa tribu, ese grupo también te ayude a salir de la rotonda y dejar de contar el cuento más aburrido del mundo, que ya ni vos lo querés escuchar. Así es. ¿Mm? Así es. Y es ese punto de que esto requiere humildad y vulnerabilidad es tan esencial, porque no se sale de aquí sin eso. Y muchas veces estas historias, como dice Mariana, lo que están haciendo son como una máscara que Mm. está cubriendo lo que es quizás un deseo muy vulnerable tuyo. Mm. Quizás yo tengo deseo de una pareja, quizás yo tengo deseo de tener un hijo, quizás yo tengo deseo de comenzar un negocio, quizás yo tengo deseo de ganarme un paquetón de dinero, pero nadie alrededor de mí habla de eso y me da vergüenza decirlo, o sea, lo que sea, quizás yo tengo deseo de comunidad, de amigas cercanas que no las tengo, ¿verdad? Lo que sea, entonces te haces la historia porque la historia esconde ese deseo. Sí, protege como de esa vulnerabilidad. Te protege de la vulnerabilidad de lo que realmente en tu corazón tú quieres. Y cada vez que haces esa historia, se hace como más fuerte esa pared entre ti, tú y lo que realmente tú quieres. Sí. Porque esto que estamos hablando me está acordando esa frase que los hechizos, perdón, las palabras son hechizos, ¿verdad? Y cada cosa que decimos en voz alta la estamos creando en nuestro universo. ¿De qué estamos hablando en un día? Y quizás otro ejercicio práctico puede ser eso mismo, tú hacerte como una auditoría de tu día. ¿De qué hablé hoy? ¿De qué hablé hoy? ¿De qué cosas dije en voz alta en el día de hoy? ¿Qué historias conté? Y quizás te das cuenta, coño,
cuando me llama fulana, con ella yo siempre hablo de estas cosas así como que me hacen sentir pesada al final y me siento como que estoy jugando un rol, de que, ¿verdad? Te vas a dar cuenta de cosas, te vas a dar cuenta de lo que dices regularmente, cómo lo dices y cómo tú misma estás creando la realidad a tu alrededor. Entonces esa conciencia te invita a comenzar a encontrar la valentía dentro de ti de la humildad, de decir, ¿sabes qué? Quizás yo no tengo la razón cuando digo eso. Y está bien que yo esté equivocada sobre eso, porque realmente en el fondo yo quiero estar equivocada. O sea, cuando yo me mudé a este vecindario, me dio un trabajo horrible encontrar amigas. Yo me acuerdo. Horrible. Y hoy por hoy tengo quizás 3 y no nos vemos tan a menudo, no somos tan cercanas, pero ya está bien. Pero la historieta que yo contaba, jugosísima, sobre cómo aquí no hay nadie que valga la pena, y criticando y juzgando a todo el mundo aquí, porque yo tenía que justificar que no tenía amigas y que me dolía no tener amigas aquí. Entonces la forma de como enmascararlo y de protegerme Sí, proteger de ese dolor. era contando una historia de que era imposible. Mm. Era imposible porque claro que el 100% de las personas que viven en esta ciudad en la que yo me encuentro ahora mismo son una mierda. ¡Tarán! Cógeme pena, Sí, tal cual. ¿verdad? Exactamente. Y también me quedo sin amigas, Ujú. ¿verdad? Entonces, como que, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué Sí. estamos diciendo? Y si no estás lista, porque tampoco se trata de mentirte tú misma. Si no estás lista para cambiar el casé por uno que dice lo opuesto y no te va a sentir honesto, ¿qué tal si no dices nada? ¿Qué tal Tal si cual. hablamos del bizcocho que vamos a hacer para la fiesta? ¿Qué tal si hablamos de que estuvo lloviendo el día entero? Hablemos de otra cosa, pero trata de no repetir esa historia. Total. Trata de darte 5 días sin repetir la historia y mira, a ver lo que pasa. ¿Qué magia creas con Tal- neutralizar la historia anterior que ya te aburre? Sí. Como dice Eckhart Tolle, esto de pasa 10 días sin quejarte, Sí, ¿no? sí. Sin quejarte. Yo creo que estamos en un momento, y vamos de vuelta con, digamos, la evolución humana y la civilización, de que ya es hora que como mujeres nos adueñemos de nuestro poder, de lo poderosa que somos, de Sí, nuestra capacidad de crear y de destruir y de cambiar y de reflejar el ciclo de la naturaleza. Y cambiar el cassette, sí, Gaby. O sea, y cambiar el cassette de salir de el arquetipo de la víctima que conocemos tantísimo e ir a descubrir el arquetipo de vamos con la reina, vamos con la mujer, la líder empoderada. Y yo no te hablo de líder líder de tu vida, con esa autoridad, ¿no? O sea, que tomes el liderazgo de tu vida y que tengas los ovarios tan bien puestos y el corazón tan abierto de poder liderar desde ese lugar y realmente crear la vida que querés. Porque ahí sí firmo que es posible. Sí es sí. posible. O sea, totalmente. Como creadoras de vida, o sea, ya el solo hecho de que somos portales de otros humanos que entren a este planeta, eh, lo cual para mí es lo más cerca a Dios que lo creó todo, después venimos nosotras, Ujú. que a través de nosotras se crea también más vida
y con ese amor propio y esa voluntad y ese adueñamiento de nuestra autoridad interna, ir a por lo que realmente queremos, aunque nos dé miedo, aunque sea despacito, porque tiene que ser despacito, porque estamos entrando en terreno desconocido. Sí. Eh, y si nos ayudamos, como hacemos vos y yo, porque o sea, Gaby y yo nos apoyamos en un montón de cosas, tenemos conversaciones súper vulnerables acerca de lo que a cada una le está pasando, constantemente volvemos hasta los huesos que nos enseña un montón de cosas, a cada una le pasan cosas. Si ustedes escuchan el podcast, no escuchan el podcast, si alguien interactúa con nosotros o no, somos humanas. eh, Hay una gran pasión por este trabajo y también un encuerpamiento de eso en nuestras vidas, en nuestras vidas personales. Eh, entonces creo que mientras, o sea, bueno, lo digo, lo hablo por mí misma, pero mientras yo a ustedes les estoy diciendo que aburrido que estamos, ¿no? O sea, digamos, soltemos el cuento prehistórico y eso también me lo estoy diciendo a mí, también estoy invitando al cambio a mi vida, también me resulta incómodo, también tengo miedo a que ciertas relaciones se rompan por otra vez más decidir salir de la rotonda. Y otra vez más agarrarme de la vida en vez de agarrarme al miedo a la muerte, ¿no? Y querer preservar lo que ya controlo y ya conozco y ya sé lo que es. Eh, y desde ahí crear nuevas experiencias, no solo en mi vida personal, pero también en mi vida profesional, que significa, en mi caso, exponer más mi corazón y mi verdad y liderar más, cosa que me aterra, cosa que tengo mega resistencia, o sea, cuando yo hablo de liderar, hay mucha gente que es como que, Mariana, eso es lo que haces naturalmente. Mm, ¿Entendés? O sea, sos tipo el líder natural, mujer. Y yo tipo, ¿eh? O sea, no tengo ese reconocimiento en mí misma como líder, que hoy me doy cuenta que como que no, sí, sí es así. Entonces, si quiero expandir en mis experiencias, quiero seguir creciendo, evolucionando como alma y como humano, me toca salir de esta rotonda, de estos cuentos viejos y empezar a marcar un nuevo camino con toda mi resistencia, mi miedo, mi humanidad, con toda esa, ¿no? O sea, y con muchísima compasión y pasión, porque sé que es por ahí, porque sé que es por ahí, porque sabemos, o sea, yo sé que sé que sé que sé, que no sé, que me olvidé, entonces me toca acordar todo el tiempo, pero yo sé que sé. Si yo sé ujú. que sé. Entonces, anda a vivirlo, si ya sabes, Sí. ¿no? Y lo que de verdad yo quisiera que se queden con de esta conversación es que recuerden lo que dice Mariana, la compasión y la paciencia, porque esto va a ser un reto. Esto va a ser un reto, especialmente si es una historia que tienes muchos años contándote. Hay historias que nos preceden hasta nosotras mismas, que son historias de nuestra familia, Sí. que la venimos escuchando de toda la vida y, y nosotras somos las que nos toca o las que queremos ya dejarla ir. Sí. Entonces, no es necesariamente de un día para otro, pero ustedes se van a sorprender cómo, cómo se comienza a desprender la historia, cómo se desborona, ¿verdad? De una, cuando comienzas intencionalmente a dejarla atrás porque ya no se sostiene, Ujú. ya no tiene ningún valor en tu vida y ese proceso te va a dar trabajo. Entonces, compasión y paciencia. Compasión y paciencia y si tienes suerte, un círculo de apoyo alrededor de ti
que también vas a comenzar a atraer el tipo de persona que no se pasa la vida quejándose, que no se pasa la vida hablando sobre lo que le hicieron hace 5 años. O sea, que son personas que están más o menos en la onda a la que tú te estás moviendo, y eso es el apoyo que estás buscando. Eso es parte de tu proceso, tener gente a tu alrededor, como tenemos Mariana, nos tenemos la una a la otra, que te diga, ¿sabes qué, Mari? Te veo un poquito preocupada con esto, hablemos. ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo te apoyo? Si te oigo hablando de eso, te voy a pellizcar, te voy a hacer esta señal, o te voy a decir, ¿sabes qué? El bizcocho. O sea, ¿cómo te ayudo para que ya dejes eso atrás? ¿Verdad? Y eso es parte del proceso, no lo tienes que hacer sola. No lo tienes que hacer sola, y te vas a dar cuenta que cuando te vayas moviendo, es inevitable que cuando te vayas moviendo en esa dirección vas a comenzar a atraer el tipo de persona que te va a apoyar en esto y a profundizar en las relaciones que tienes a otro nivel. Hay gente que te va a sorprender, que no sabías que tienen esa profundidad, pero que cuando tú te eleves a ese espacio, se van a reunir contigo ahí. Claro. Sí. Cuando hablabas de las familias, fue como, claro, la lealtad que tenemos para con nuestra familia, ¿no? O sea, y la lealtad a ese cuento, a ese clan, Sí. a esa creencia. Y ahí siento como, wow, cuánta gratitud, ¿no? Cuánta gratitud a mis ancestros, a todo lo que me dieron y no me dieron, y todo lo que hicieron y dejaron de hacer. Y la pregunta para mí que tuve que hacer mucho, particularmente con la muerte de mi padre, y esta lealtad ante mi papá y hasta lealtad a su muerte y la tristeza, y entonces si yo podía volver a ser feliz porque mi padre se había muerto, ¿no? O sea, mucha lealtad ante el árbol genealógico que tenemos todos. Creo que llega un punto que viene, que es como que, y si me soy leal a mí, y si me elijo a mí y elijo honrar a todo este árbol genealógico viviendo mi mejor vida. Y cómo sería eso? Ay, no sé, a ver, pregunto, ¿no? O pruebo, me equivoco, me subo a la bicicleta, me caigo de la bicicleta, eh, hago un cursito, trato de hacerme nuevas amigas que, ¿no? O sea, ¿cómo hago para orientarme hacia la nueva vida versus quedarme en la historia de la vieja o hasta pegada a la vieja, ¿no? O sea, desde ese lado, volviendo a lo mismo, o sea, convertirte en la líder de tu vida, eh, y dejar que la vida te penetre y dejar que la vida te toque, y te traiga lo que te quiere traer. El universo conspira en nuestro favor siempre, que queremos, aunque querramos o no creer eso, esto es así, es un universo benévolo. Eh, entonces, ¿cómo no te va a querer dar amor? ¿Cómo no te va a querer dar todas esas cosas? El tema es yo abrirme a la vida, Sí. ¿no? O sea, y dejar que eso suceda, salir de la rotonda. Y permitir que la vida nos sorprenda, nos atraviese, y se tome un café con nosotros, como dice Juan Manuel Serrat. Así ¿No? es. Así es, esa es la intención, esa es la intención. Y demás está decir, pero bueno, vamos a decir lo ligera que se van a sentir. Lo Total. ligera que se van a sentir, porque tienen años, y lo decimos de vuelta porque lo hemos vivido, cargando con historias, que lo que son es un peso, lo que son Sí. es una excusa, una distracción de tu luz, de tu felicidad, de tu placer, de tu ligereza, de tu gozo, de tu vida. Sí. En el momento en que sueltas ese peso, lo rico que te vas a sentir.
y te lo mereces y te lo ganaste y esa historia cumplió su función y ya es hora de otra cosa. No. Es hora de otra cosa, mujer. Quiero recalcar una cosa que dijiste que me pareció súper importante para ir cerrando y como para tarea para la casa, que es esta pregunta que les hizo Gaby en algún momento. ¿Quién sería yo sin este cuento? Ujú. ¿Quién sería yo sin esta creencia? ¿Cómo me movería en el mundo? Es una gran pregunta, sin este miedo. ¿Qué haría yo sin este miedo? Es una gran pregunta para contemplar, para escribir en sus cuadernos, en sus diarios y empezar a probar este nuevo personaje Sí, sí. que se va a la clase de improvisación, porque eso es lo que haría si no tuviese miedo a que todo el mundo se le ría por ser mala actriz, por ejemplo, ¿no? Y vas y te inscribís en la clase de improvisación del martes a las 7 de la tarde. Y hacerlo, ¿no? Eh, yo creo que eso es el mejor regalo que le podemos dejar hoy a las chicas que nos están escuchando. eh, y realmente, sí, yo me quiero adueñar que ya estoy muy aburrida del cuento, chicas, y quiero empezar a crear algo nuevo para mí y para todas nosotras. en- y ya veremos qué forma se da, porque hasta ahí llegué. Perfecto. Bueno, mujeres, gracias por acompañarnos, gracias por sí, ser buena onda con esta conversación que nos llevó donde nos tenía que llevar y esperamos que les Totalmente. haya llegado al corazón y que les haya servido. Como siempre, compártanos sus opiniones, sus experiencias, sus preguntas, lo que sea, sus reacciones a este episodio. Lo pueden hacer aquí mismo en el podcast, en los comentarios, lo pueden hacer en el Substack o en nuestro email hastaloshuesoscontigo@gmail. Y bueno, como siempre, hasta los huesos y hasta la próxima. Hasta los huesos. Chao.